Aquí, entre dos. Esta mañana está con nosotros aquí en Entre Dos Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Ernesto, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Entre Dos. Muy buen día, Pati. Encantado, un placer. Ernesto, estamos hablando esta semana sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo está México en esa materia? Para responder esa pregunta que parece sencilla, habría que abordarlo desde distintos ángulos. Y es que el tema de la inteligencia artificial no es solamente una cuestión de cuántas computadoras o qué capacidad de cómputo tienen los proyectos donde participan los distintos sectores. Hablar de inteligencia artificial implica una visión integral e incluso profundizar en aspectos que son previos a lo que hoy llamamos inteligencia artificial, y pongo algunos ejemplos. El ámbito del desarrollo científico y tecnológico. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología? ¿Cuánto invertimos en formación especializada en las áreas y conocimientos que son subyacentes a la inteligencia artificial? Por ejemplo, ingeniería, matemáticas, ciencia de datos e incluso áreas sociales como la filosofía y la ética aplicada al uso de estas herramientas, los aspectos legales, el impacto social, el impacto ambiental. Y también vale la pena reflexionar en qué capacidad institucional tenemos en México como país para emprender proyectos de política pública de largo alcance, porque hablamos hoy día de una carrera donde las grandes potencias están compitiendo de manera feroz por ser el líder en el caso de Estados Unidos y China, donde invierten miles de millones de dólares por querer tener esa hegemonía ahora en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, la respuesta de dónde está México tendríamos que abordarla en política pública, en consolidación de un modelo institucional que sea visionario, que haga políticas públicas que van más allá de un sexenio, con una inversión importante, consistente, permanente, formación de talento, retención de talento. Muchos de nuestros talentos nacionales se van a otros países por falta de oportunidades, y una serie de aspectos sobre todo de implementación. ¿Qué tanto las empresas, las MIPYMES, empresas familiares están adoptando esta tecnología y qué tanto se ha democratizado el uso ético y responsable de la misma por toda la población? Entonces, es una pregunta que está en el centro de qué país queremos en materia de esta era digital, de esta era inteligente. Así es, porque la inteligencia artificial, Ernesto Ibarra, está y llegó para quedarse. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, no hay marcha atrás, y es una invitación a que seamos parte de esta revolución y de esta época tan interesante donde o asumimos la responsabilidad de aprender, de conocer, de usarla para nuestras finalidades, o nos vamos a quedar rezagados. Y es que hay ya opiniones muy calificadas y algunos estudios que señalan que la inteligencia artificial, por sus grandes beneficios y potencialidades y riesgos, va a ensanchar las brechas que hoy día ya existen, las brechas de desigualdad, las brechas digitales, etcétera. Entonces, es sumamente importante que como país y como personas, como profesionales y como empresa, podamos entender que esto ya no tiene marcha atrás y que nos conviene más aprender desde ahora. Precisamente sobre el asunto de los riesgos y las desventajas, hay muchos expertos y estudios que indican que, por ejemplo, podría haber un desplazamiento de ciertas profesiones. ¿Se considera esto real? Hay dos grandes versiones, personas que asumen que sí y otras que no. En mi particular punto de vista, considero que sí, innegablemente, porque hay muchas funciones, muchas tareas y profesiones que están vinculadas a actividades repetitivas de procesos donde la automatización y ahora la inteligencia artificial sin duda que va a tener un impacto. El día de ayer veía un informe justamente sobre este rubro, donde algunas consultoras globales señalan cómo está impactando la inteligencia artificial en la pérdida de empleos. Y es notorio, por ejemplo, yo como abogado, la función del abogado, de la abogada, es la segunda más impactada, porque hay muchas cosas que son repetitivas, que son trámites, que están, digamos, plasmadas en los códigos, en las leyes, y que finalmente como lenguaje, si el derecho como lenguaje se puede entender, se puede leer, se puede aplicar y autoaplicar con algunas herramientas de inteligencia artificial. Aquí la clave está en que hagamos de nuestra función algo difícilmente replicable.
Sin embargo, esto no es sencillo, es decir, que hagamos que nuestra labor sea esencial. Y ahí es donde viene una labor muy importante de poner nuestro sello personal, de poner la empatía, la ética, la responsabilidad, la integridad, y estos serán valores que junto con el conocimiento, el manejo de la inteligencia artificial, ayudarán a que nuestra labor destaque respecto de los demás. Pero sin duda, en mi opinión, habrá un impacto en materia del trabajo y muchas organizaciones tendrán que valorar cómo se lleva a cabo esta adopción y cómo van a compensar ese impacto de los despidos hacia los trabajadores. Y esto nos lleva a una reflexión de país: qué política laboral o política de empleabilidad nos vamos a construir, tanto empresas, sociedad y gobierno, para que la adopción de la inteligencia artificial sea bienvenida, pero que en esta adopción se conciban los derechos laborales y que se compensen los beneficios de los trabajadores y no despedirlos e incrementar esa tasa de desempleo o de informalidad. En pocas palabras, Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad, tenemos que adaptarnos a lo que ya está aquí, que es la inteligencia artificial, pero en ese sentido faltan también pues leyes que nos protejan, sobre todo a las personas más vulnerables. Totalmente. El Estado como tal y el concierto de estados, la regulación, el derecho, tienen ese propósito. A veces se ha entendido que regular es negativo porque las prácticas de regulación o de legislación pues se hacen a veces sin el consenso, sin la participación de todos los sectores interesados y con algunos vicios legislativos. Por ejemplo, publicar leyes que no tuvieron un consenso previo, que no hubo un foro de discusión, que no se tomó opinión, o lo que se llama legislar al vapor. Entonces, eso es el verdadero riesgo, más no regular como tal, porque regular significa reconocer las brechas y circunstancias de nuestro país, lo que ya está ocurriendo en el mundo y cómo vamos a adaptarnos a ese entorno. Entonces, la regulación no es per se algo negativo, de hecho es necesario porque, pues, si hoy vemos, hay 5 de las grandes empresas que dominan el mundo de la inteligencia artificial y esas 5 empresas, pues ninguna es mexicana. Y los impactos que va a tener esto en derechos, en libertades e incluso en la forma de pensar, sí repercute en la integridad, digamos, de una nación, porque hay uno de los grandes riesgos es la desinformación, el discurso de odio y todas las malas formas de usar la tecnología, sí va a impactar en la cohesión social de los países. Entonces nos debemos abocar a legislar, pero de manera integral, de manera responsable, con este trabajo colaborativo de actores y que a partir de ahí, por ejemplo, establezcamos cuál va a ser la visión de país, cómo vamos a adoptar la tecnología, quién va a liderar este proceso de transformación, cómo nos vamos a apoyar de las universidades, cómo cooperamos con la industria, el sector privado, qué riesgos, quién va a enseñar sobre estos usos a las niñas, niños, adolescentes. La regulación es necesaria desde mi punto de vista, pero será un grave error legislar sin dimensionar el verdadero contexto que tenemos en México y las capacidades que debemos desarrollar para que su implementación sea exitosa. Nos quedamos con el tema pendiente. ¿Cuáles son o cuáles consideras que sean los principales riesgos de la inteligencia artificial? A ver, en principio, el riesgo de la inacción, el riesgo y las consecuencias de no tomar esto como un desafío de la humanidad con el impacto que significa y que nuestro país, nuestra población se quede atrás si no asumimos la responsabilidad de tomar medidas. En segundo, diría que hay un grave riesgo de que se incrementen estas brechas, como decíamos, que se pueda profundizar las desigualdades, la inequidad, y hay aspectos que están vinculados a la discriminación a partir de los sesgos que se pueden producir en el diseño, en la aplicación o en la adopción de la inteligencia artificial, y que estos sesgos pueden ir enfatizando muchos de los prejuicios, los discursos de odio o temas como el racismo, temas que están en la cancha de la discriminación y de la afectación de la dignidad humana y los derechos humanos. Hay otros riesgos que están muy específicos, que están vinculados a materia de derecho de propiedad intelectual, ¿no? Lo que hemos visto de los casos de, por ejemplo, los intérpretes, los músicos, los creadores, donde pues a través de esta inteligencia artificial con capacidad de recrear imágenes en movimiento, videos, voz, etcétera, pues está, y ahí se vincula a riesgos de impacto laboral, pues está
desplazando a algunos de estos creativos, algunos de estas personas que tienen una capacidad creativa. La inteligencia artificial entonces puede ver afectado mucho los derechos de autor y derechos en materia de propiedad industrial. También tenemos riesgos que están vinculados a esto del desempleo que hablábamos en la cápsula pasada, donde debemos ser visionarios y adoptar la tecnología, la inteligencia artificial, sin olvidar que hay derechos como el caso del derecho de los trabajadores. Entonces, este conjunto de escenarios también nos van a dar la pauta de nuevas amenazas, como es el caso de la inteligencia artificial que se usa para perfeccionar ciberataques. Por ejemplo, es fácil detectar estos que se llaman el fraude nigeriano, que es un correo que dice que un príncipe de Nigeria o de África nos va a regalar una fortuna por herencia, etcétera. Pues más o menos eso es fácil detectar. Hoy día con inteligencia artificial es muy, muy difícil porque se perfecciona tanto y se contextualiza tanto y personaliza tanto el mensaje, el phishing, la ingeniería social, que es capaz de engañar a muchos, incluso que tienen cierto conocimiento de este tema de ciberataques. Y otro de los grandes riesgos es la desinformación, el uso de los deepfake, esta capacidad que tiene la inteligencia artificial para recrear la voz, la imagen, el video y entonces hacerse pasar por otra persona, dar mensajes de personas públicas como políticos, como empresarias, como personas que tienen un impacto público tan importante desde su perfil que podrán ser manipuladas. Entonces, sí son muchos los riesgos, son muy variados, sin olvidar, por ejemplo, esto que se ha hecho mucho del uso de inteligencia artificial para afectar la intimidad, la dignidad de niñas y mujeres y que constituyen un elemento de violencia digital. Entonces, es muy variado los tipos de riesgo y debemos estar atentos como organizaciones y como personas a no ser víctimas, pero igual a no propagar este tipo de contenido nocivo, malicioso. Ernesto Ibarra, y en ese sentido, aquí entre dos, ¿y qué se puede hacer o qué podemos hacer para evitar ponernos en riesgo ante la inteligencia artificial? Primero hablaría de un aspecto más sociocultural, es decir, como cualquier tecnología, su uso lo incorporamos a nuestro día a día de manera consciente y de manera responsable. Entonces, como familia, por ejemplo, a los familiares que tienen personas, niñas o niños, así como cuidamos que no jueguen tantas horas bajo el sol, hay que cuidar cuánto están expuestos a la tecnología, qué herramientas de inteligencia artificial están usando, cómo la usan, para enseñarles que no compartan fotografías, videos o información personal que pueda poner en riesgo. Luego, tener también alguna noción sobre la cultura de la protección de datos personales que implica tal vez saber que hay una función de privacidad o que hay interfaces o herramientas de inteligencia artificial que tienen más cuidado de la privacidad que otras. O, por ejemplo, si vamos a compartir una conversación que se puede hacer desde varios de las interfaces de inteligencia artificial como ChatGPT, que ahora ha estado de moda en días atrás, que muchas de estas conversaciones, cuando se comparten a través de ese link, se quedan indexadas en los buscadores. El caso principalmente se dio con Google y ahí nos vamos a enfrentar a escenarios donde necesitamos conocer cómo funciona para ayudar a las personas más vulnerables como las niñas y los niños, que son los usuarios más, digamos, intensivos en el uso de esta tecnología recientemente, para cuidarles, para protegerles. Y en términos generales como usuarios, aprender a detectar algunos patrones de contenido que está creado con la inteligencia artificial, poder rechazarlo, evitar ser víctima de fraudes a través de reforzamiento de protocolos de confirmación o de confianza. Por ejemplo, ya no debemos fiarnos en la voz de una persona cuando nos llame y nos pida dinero, porque hoy día sabemos que es fácilmente replicable. Se pueden clonar las voces de manera muy, muy especializada y entonces debemos, por ejemplo, crear una contraseña que solo nosotros sepamos y así como se llama el programa, entre dos, identificar una contraseña y quien sea que llame, que usemos esa contraseña. Entonces, tener esa duda, establecer protocolos de comunicación entre familias, entre parejas, entre colegas de trabajo, para estar más atentos a que hay más personas que también la usan para delinquir o para afectar a otras personas. Si hablabas en el caso de las niñas, los niños, los más vulnerables, pero también los adultos mayores. Así es, totalmente. Ahora, Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad,
ciberseguridad. Nuevamente aquí entre dos, ¿qué nos podrías aconsejar, por ejemplo, tú como experto, en qué sentido? ¿Exponernos constantemente en redes sociodigitales con imágenes, con voz, es un riesgo? No quiero que se entienda mi mensaje como restrictivo, porque también la expresión es un elemento muy valioso de esta capacidad de intervenir y de formar parte de la discusión global a través de Internet, pero sí diría, hagámoslo con conciencia, con conocimiento de causa sobre el alcance de nuestra publicación. Por ejemplo, si quiero publicar algo porque me siento muy feliz porque estoy de vacaciones, pues tal vez no publicar contenido exacto de dónde estoy, no señalar, por ejemplo, en qué hotel se van a hospedar, no señalar o no incluir fotos de otras personas. Si me explico, hay que tener ese filtro y a partir de ahí ir moderándonos en el sentido de expresión versus privacidad, y definitivamente ser muy cuidadosos con no publicar datos de niñas y niños que en principio no están autorizando el contenido, y por cuidado de ellos, de ellas, debemos esperar a que bajo su libre decisión decidan publicar o no fotos. Y esta es una práctica que desafortunadamente es muy común y cada vez lo vemos más en redes, donde adultos publican fotos de niñas y niños. Entonces yo creo que esos dos serían unos cuidados básicos que nos ayudarían a ir mejorando poco a poco. Así es, Ernesto Ibarra, como siempre te apreciamos que hayas estado aquí en Entre Dos, en Imer Noticias. Te agradecemos mucho lo que nos has comentado, porque efectivamente la inteligencia artificial está aquí y seguirá estando, y bueno, pues irnos adaptando, pero con sigilo, con cuidado. Totalmente. Adoptemos la innovación, adaptémonos al cambio con mucha responsabilidad, con mucha ética, y pensando que detrás de cualquier herramienta hay personas, hay seres humanos y lo que representa. Entonces, qué valioso, y muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir, Pati. Muchas gracias, Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Gracias por estar aquí Entre Dos en Imer Noticias. Aquí, Entre Dos.